pueden pasar a su clase. En esta mañana vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Qué privilegio el poder estar en la casa del Señor estudiando su palabra. Nosotros podemos perdonar toda ofensa cuando reconocemos que Dios nos ha perdonado y que Él ha sido misericordioso con nosotros para que nosotros tengamos misericordia para con otros. Las Sagradas Escrituras dicen que el orgullo va delante de la caída, de la destrucción. Proverbios 16. La traducción del lenguaje actual dice: el orgulloso y arrogante a fin de cuentas fracasa. En el año de 1964, un grupo de rock inglés hizo su primera gira fuera de su país, y cuando le preguntaron al líder de este grupo si él creía que su banda alcanzaría reconocimiento mundial, él contestó: claro que sí. Y dijo: comenzamos nuestros conciertos del año pasado y ya hemos alcanzado más reconocimiento que Jesucristo mismo. Luego dijo: hay más personas que saben quién somos nosotros que los que saben quién es Jesucristo. Algo interesante. 2 años más tarde, en el 1966, ya no estaban presentando conciertos, y luego de algunos años, su líder, John Lennon, fue asesinado al salir de su apartamento en Nueva York. Y hay algo que nosotros sí podemos afirmar: es que el orgullo, la arrogancia, tarde o temprano tienen que enfrentar sus consecuencias. Una vez más, la palabra de Dios nos asegura que antes de la caída viene la altivez, el orgullo. Y es fácil reconocer el orgullo. El orgullo todos lo conocen, pero no todos conocen la soberanía de Dios. Es un término desconocido para muchas personas, y si no conocemos la doctrina de la soberanía, es imposible reconocer que Dios está en control de nuestras vidas y que todo gira en torno a su voluntad divina y no a la nuestra. Dios es perfecto, hermanos, y Él sabe lo que Él hace, y Él sabe lo que su iglesia necesita. No en vano entregó a su Hijo Jesucristo. Pero es triste y deprimente saber que el mundo ignora que Dios es soberano en el cielo y en la tierra, y que Él elige reyes, presidentes, mandatarios. Él levanta, Él remueve, Él pone, Él quita. Dios. Piensen en esta historia. Dios fue quien entregó a Nabucodonosor el gran reino de Babilonia. Y Daniel había interpretado el sueño de este rey, de la estatua con la cabeza de oro, pero también mencionó que después, sabemos a través de la historia, que después daría ese reino a Medo-Persia, luego a los griegos y finalmente a los romanos. Pero no obstante, al final Dios reemplazaría todos estos reinos humanos con su propio reino, un reino eterno, indestructible. Este rey Nabucodonosor, él había saqueado a Egipto, Tiro, Israel y otras naciones, y había llevado todos estos tesoros a Babilonia. ¿Para qué? Para poder construir templos y embellecer los que ya estaban construidos. Además de eso, él levantó los jardines colgantes para su esposa, que se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este rey
se consideraba el rey de toda la tierra. Su reino se extendía desde el Golfo Pérsico en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, desde Egipto en el sur hasta Irán en el norte. Lo llamaban el rey de toda la tierra. Y este rey hizo una declaración sorprendente, que lo vemos en este capítulo, en el versículo 2. Dijo: me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán potentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Hay una pregunta para el día de hoy. ¿Para qué nos sirve el orgullo? ¿Para qué nos sirve? Vamos a leer el capítulo 4. Le pido que ponga atención mientras leemos este capítulo. 4, versículo 1. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente, Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije: Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que haya transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos el más humilde de los hombres. 18. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Belsasar, dime, ¿qué es lo que significa? Ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo puede interpretar, pero tú sí puedes hacerlo porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo: Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo
Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaba a todo el mundo. Bajo sus sombras se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. 25. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Bendita es la palabra de nuestro Señor. El título de este mensaje: la soberanía divina destruye el orgullo. 3 puntos para este mensaje. El primero, las raíces del orgullo. Segundo, el resultado del orgullo. Y el tercero, el remedio para el orgullo. Capítulo 4 comienza y termina con una doxología. El autor continúa esta narrativa que tiene la apariencia de una epístola, una carta. El rey sabía que había alguien más poderoso que él. Y lo menciona: el reino del Dios Altísimo. En el versículo 4 en adelante
registra una proclamación de este rey Nabucodonosor, que está dirigida, dice, a todos los pueblos, a todas las naciones y lenguas, y declara que él había visto el poder de Dios a través de sus milagros y que el Dios Altísimo es soberano y que él hace su voluntad en su reino sempiterno. Además de eso, este rey aprendió que Dios reina según su voluntad divina y que también él usa personas como sus instrumentos para llevar a cabo su plan. En esta proclamación del rey, él nos muestra, nos da a conocer su segundo sueño acerca de él mismo, donde podemos ver que hay un castigo divino y además la mayor humillación para el hombre: vivir como las bestias. David escribió en el Salmo 49:6: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Versículo 11: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Versículo 12: mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Primer punto, las raíces del orgullo. ¿Nos sirve para algo el orgullo? Pero necesitamos saber de qué se trata, de dónde vienen estas raíces. Las raíces comienzan a brotar cuando ignoramos la amonestación de Dios. Las raíces del orgullo. Cuando rehusamos reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Cuando pensamos que nuestro triunfo es el resultado de nuestro conocimiento, de nuestro poder, y es lo que pasó con este rey. El rey estaba frente a un conflicto. Él pensaba que tenía todo el poder de uno de sus dioses. Sin embargo, reconoció que Dios era superior a su reino, que el reino del Dios Altísimo era eterno. Él vio los milagros y además de eso los beneficios de creer en Dios con sus propios ojos. Este rey alabó a Dios, pero ¿cómo le alabó? De labios, de boca para afuera, como los fariseos. El versículo 4 nos relata que el rey estaba disfrutando de tranquilidad y prosperidad cuando de pronto fue perturbado por un sueño que él no podía entender. Llamó a los sabios de Babilonia, a los expertos en las interpretaciones de los sueños. Todos fallaron. El versículo 8 escuchamos que llegó Daniel, el jefe de los magos, y el nombre de este joven había sido cambiado a Belsasar. Era el nombre del dios principal de Nabucodonosor. Y el rey sabía que Daniel tenía algo que los otros no tenían. Él le dijo 3 veces que era uno en quien hay espíritu de los dioses santos. 3 veces lo repite. Pero no se trataba del espíritu de dioses, se trataba del espíritu del Dios viviente, del Espíritu Santo, quien con su presencia y poder otorgó a Daniel el conocimiento para la interpretación de los sueños. Y el rey reconoció ese poder divino, pero no se sometió al señorío de Dios. En los versículos 10 al 18, la enseñanza tiene un énfasis: el señorío y la soberanía de Dios. Versículo 13 dice: en la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo. ¿De dónde? Descendía del cielo, y que a voz en cuello me gritaba: derriben el árbol y córtenle las ramas, arránquenle las hojas y esparzan los frutos. Hagan que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero dejen enterrados el tronco y las raíces, sujétenlos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Dejen que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales entre las plantas de la tierra. Dejen que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que haya transcurrido 7 años.
Este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto, que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere, hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Ese es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar, pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Hay una intervención divina por medio de un mensajero que viene del cielo. Y el relato dice: vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo. En las escrituras es común la intervención de ángeles, los mensajeros de Dios. Y Daniel, ¿qué hace? Él reafirma que fue Dios quien envió al mensajero con un decreto soberano. Su dominio de este rey terminaría, pero la destrucción del árbol no iba a ser total. Luego de esa figura del árbol que nos relata, cambia a la figura de un hombre. Nabucodonosor iba a dejar de reinar por 7 años. Y en este periodo de 7 años, él iba a vivir como un animal irracional. ¿Cuál era el propósito de Dios en todo esto? 7 años. El propósito es claro, con Nabucodonosor, que reconociera el señorío del Dios Altísimo. En Mateo 23:12, la palabra nos enseña que al que se enaltece, el Señor los humilla, y al que se humilla, el Señor enaltece. Dios quita las bendiciones de la vida de los soberbios. El mensaje para Nabucodonosor fue: el reino ha sido quitado de ti. Dios se encarga de quitar no solamente al reino, la dignidad, lo humilla. Y del versículo 19 al 27 podemos ya ver la interpretación del sueño y las recomendaciones. Este rey estaba aterrorizado. Estaba lleno de miedo por ese sueño, y al escuchar, cuando Daniel escuchó sobre el sueño, también se llenó de miedo por el significado. Estaba turbado este joven, estaba turbado porque él sabía del juicio divino que le esperaba a este rey, Nabucodonosor. Y el rey se dio cuenta que Daniel estaba turbado y le dijo: no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A pesar del sentir de Daniel, él fue fiel con su interpretación de un decreto divino. El 25 dice: usted será apartado de la gente y habitará entre las bestias del campo. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que usted reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Da el mensaje, y Daniel al mismo tiempo le está dando una aplicación a este rey, que reconozca la soberanía de Dios. Pero nada de esto era agradable a los oídos de este rey, y tampoco sería agradable para ninguna persona. ¿Puede imaginarse que le digan a usted que va a vivir como una bestia por 7 años? Nadie va a decir: qué bueno, gracias Señor, no, estoy contento de cómo voy a vivir los 7. No, para nadie iba a ser desagradable. Un tiempo determinado por Dios. Dios determina el tiempo que la persona necesita. Es Dios. Que el tiempo que este rey necesitaba, ¿para qué? Para poder provocar en el rey una reacción deseada por Dios. ¿Cuál? Humildad. No solamente eso, humildad, reconocimiento de la divinidad y alabanza. Y después de que reconozca el señorío de los cielos, su reino sería devuelto. Todos necesitamos ser humillados, hermanos.
Todos. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿2 años? ¿5 años? ¿10 años? Dios determina. Podemos decir, desde que empecé el cristianismo he sido humillado. Llevo 10 años siendo humillado. Llevo 15 años siendo humillado. Dios determina qué tiempo necesitamos ser humillados. Posiblemente hay un orgullo elevado en nosotros y necesitamos ser tratados por Dios. ¿Para qué? Para que podamos reflejar humildad y podamos reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es quien gobierna y lo que Él hace está bien. Aunque ante nuestros ojos no esté bien, pero si es su voluntad, nosotros decimos, Señor, amén, amén. Y ayúdame a exaltar tu nombre en toda situación. Él determina qué tiempo debemos ser humillados y debemos ser tratados. Daniel le aconsejó al rey. En el versículo 27 dice, por tanto yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Escuche este consejo. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. Uno de los pecados de este rey era oprimir sin piedad a los pobres y desamparados. Sabemos por la historia que oprimió a muchos pueblos, que este rey destruyó ciudades completas, enteras, los exilió a diferentes regiones de sus imperios, despojó a las personas más brillantes para que le sirvieran a él, utilizó la mano de obra de esclavos para construir Babilonia. Y Daniel aconseja que rompa su pecado, que deje de pecar. Quizás Dios sea misericordioso con el rey, si Él es misericordioso con los oprimidos. Un consejo bíblico: arrepiéntanse, que Dios puede perdonar todo pecado. Es el consejo que necesitamos, es el consejo que debemos dar. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, que Dios puede restaurar las relaciones quebrantadas. Y Dios quiere tener una relación directa con todos los que reconocen su señorío y enseñarles a caminar en justicia y actuar con corazones bondadosos, sensibles a las necesidades de los oprimidos, de los débiles. Y el arrepentimiento es hoy. No es mañana, es hoy. ¿Quiénes? Nosotros, comenzando con la iglesia. Necesitamos arrepentirnos de cuánto orgullo que puede haber en nosotros, de cuántos pecados. Arrepiéntanse y que podamos llevar ese consejo bíblico en el amor de Cristo a aquellas personas que están perdidas. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento fue el mensaje de sus apóstoles, de Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay regeneración ni salvación. No hay vida nueva. Lucas 5:31. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, contestó Jesús. Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Segunda de Crónicas 39. El Señor su Dios es misericordioso y compasivo. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. ¡Qué esperanza! Arrepiéntete y Dios estará contigo y jamás te va a dejar. Pero hay una responsabilidad humana: reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, y Dios nos va a perdonar. Vemos en esta narración que luego de 12 meses se le acabó la tranquilidad al rey. 12 meses. ¿Y qué pasa? Hay el cumplimiento de la palabra divina.
Vemos el cumplimiento de la palabra y vemos el orgullo del hombre. En el 28. En efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del palacio real de Babilonia, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino, con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo. Comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. Hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. La palabra de Dios se cumple. Aquí lo podemos ver. La soberanía de Dios es real, es eterna. La soberanía del hombre, pasajera, momentánea. Miremos lo que Dios hizo con este rey que estaba embriagado de orgullo, se paseaba por su terraza desde donde él podía mirar. Desde la terraza podía admirar lo que él había construido. Podía mirar las calles construidas con una piedra caliza y que estaban decoradas con figuras de leones. También podía ver los jardines colgantes que construyó para su esposa. Podía ver el templo que había construido para su rey Marduk, el Sigurat. Este era un templo que tenía la forma de una pirámide escalonada. También podía ver muchos de los 53 templos que había construido. Era la ciudad más magnífica por esas riquezas, por su poder. Y él estaba enaltecido por todo esto, estaba orgulloso y quería recibir honra y gloria y exaltación. Se había olvidado del mensaje de Daniel, pero Dios no se había olvidado de su advertencia. Nosotros nos olvidamos con facilidad, Dios no. Le quitó la autoridad de rey, Dios. Le despojó de su posición, Dios. Le cambió la mente humana a la de un animal. Lo alejó de la sociedad y lo hizo habitar con animales salvajes. Dios. La soberanía divina está presente, hermanos, todo el tiempo. Y Dios dispone el tiempo de castigo, de sufrimiento, de humillación, pero también vemos como al final le devolvió la razón, Dios, y restableció su majestad a este rey malvado. ¿Cuál es el remedio para el orgullo? Tercer punto. Reconocer que Dios es soberano y arrepentirnos de todo orgullo y darle alabanza como Él se merece. El versículo 34 dice: pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, mire cómo cambia su tono. Elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo. Honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni el esplendor y la gloria de mi reino. No, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio, dice el rey. Y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes.
El rey recobró la razón. ¿Cuándo? Cuando levantó sus ojos al cielo. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿Vemos a la tierra? No, levantamos nuestros ojos al cielo, desde donde viene nuestro socorro. Y todo el tiempo necesitamos mirar a lo alto y decirle, Señor, te necesito. ¿Dónde viene mi socorro? Alzó sus ojos y reconoció el señorío de Dios. En ese momento, Dios le concedió su imperio con todos los honores, y aún más que antes, nos dice. ¿Qué vemos aquí? Esa restauración divina, el remedio para el orgullo, reconocer quién es Dios, su soberanía. Y para terminar, en agradecimiento, mire lo que dice el versículo 37. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo. ¿Qué hace? Alaba, exalta y glorifica al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además, es capaz de humillar a los soberbios. ¿Bien? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios altísimo. Él es soberano sobre los reyes humanos, sobre los presidentes de esta tierra. Él es soberano sobre los reinos terrenales. ¿Y él qué hace? Los entrega al que él quiere. Los reyes de Babilonia parecían ser los más grandes, pero el Dios de Israel era más grande que ellos. Era superior en poder y puede derribar al rey humano más poderoso y confundir su mente. El Dios de Israel, el Rey de Reyes. Jesús dijo en Mateo 10:16, presten atención, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. En 28:18, Mateo dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No hay ninguna duda, hermanos, que Dios es soberano, que Él es soberano sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros cónyuges, nuestros hijos. Él es soberano sobre todo, y Él puede reemplazar cualquier gobernante. Hermanos, Nabucodonosor, ¿dónde está? Ya no está aquí, no está aquí, no está presente. Ya no está, está muerto. Hitler, Stanley, Kim Jong-il, Pinochet, todos estos gobernantes que brillaron por su altivez y su orgullo, están muertos. Ya no están. Y muchos más. Pero Dios está vivo y su reino llegó con su Hijo Jesucristo para la salvación de pecadores. Y con su retorno todos los reinos terrenales serán reemplazados y una nueva tierra rebosará de justicia y paz, y todos alabarán al Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias al plan de nuestro Padre Celestial. 3 aplicaciones para este mensaje. Primera, examinémonos, le va a decir examine, pero examinémonos cómo está nuestro corazón. Examine su corazón para que pueda despojarse de cualquier orgullo presente. Deje de ignorarlo. Deje de ignorar. Recuerde que Dios abomina el orgullo. Examinemos nuestros corazones. Segundo, obedezca a Dios. ¿Para qué? Para agradarlo, para que sus bendiciones además no sean quitadas. Dios no bendice el pecado, sino lo humilla y lo castiga. Obedezcamos a Dios. Y tercera aplicación, reconozca a Dios. Reconozca su soberanía. ¿Cómo? Alabándolo, obedeciendo
haciendo su palabra y sobre todo reconociendo que Él gobierna su vida. Y Él la gobierna como Él la quiere gobernar, no como usted quiere ni como usted espera, como Él la quiere gobernar. Y por eso nosotros le damos gloria a Él, que Él hace las cosas perfectas. Su voluntad es agradable, buena y perfecta. La nuestra, no. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre amado, gracias, porque nos muestras el peligro del orgullo, pero también tú nos muestras cómo debemos actuar y lo que debemos de hacer, Señor, para deshacernos de todo orgullo. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres soberano. Gracias porque una vez más nos muestras que el único que debe ser exaltado eres tú, nadie más, Señor. Y que ningún rey es eterno, solamente tú, Padre. Que el hombre está de pasada y tú reinas por la eternidad. Padre, gracias, Señor, y que en este día, Señor, te pido en el nombre de Jesús que aquellos que todavía no pueden ver el orgullo que hay en sus corazones, hoy sus ojos sean abiertos y hoy puedan reconocer que tú eres el único digno de alabanza y que el orgullo que les has echado sus vidas hoy sea quitado, que hoy sea sacado de sus vidas, extirpado de sus corazones, Padre, y que sus corazones hoy sean llenos de la humildad de Cristo, de la bondad del amor, para que podamos alabarte, Señor, de una manera genuina. Gracias, Señor, por esta palabra y este mensaje. Te damos a ti en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a alabarle.